Amén. Bendito es el Eterno. Familia, Shabbat Shalom. Pueblo del Eterno, pueblo de Yahweh. Sean todos bienvenidos esta mañana de este Yom, de este día de descanso, este día de Shabbat. Damos gracias a nuestro Elohim por su misericordia, por su amor, porque nos ha permitido, amados, estar sobre esta tierra, en este tiempo, en este lugar, para bendecir el nombre de nuestro Yuhei Bajei. Sean todos bienvenidos, Shabbat Shalom para todos, que el amor de nuestro Mashiach y el amor de nuestro Elohim sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Hoy estamos, amados, empezando un nuevo libro de la Torá, el libro de Vayikra, el libro de Levítico. Hoy vamos a empezar a ver acerca de lo que el Eterno estableció para el servicio del Mishkan. La semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo es que fue organizado el Mishkan, cómo es que se levantó el Mishkan, cómo es que se erigió el Mishkan. Dice que fue levantado en el segundo año, en el día primero del primer mes. Es cuando fue levantado el Mishkan armado. Ese día fue armado, fue construido, fue erigido, y por lo tanto el libro de Levítico, el libro de Vayikra, nos va a decir cómo es que se tiene que ofrecer las funciones, cómo es que se tiene que llevar a cabo el servicio para el Mishkan. El servicio de los holocaustos, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado y también las ofrendas del sumo sacerdote por el pecado. ¿Cómo es que las ofrendas si un hombre peca por error? Las cosas particulares del sacrificio por el pecado. Amén. Pues estamos, amados, en este día vamos a empezar un nuevo libro. Sea usted bienvenido. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, y que el Eterno me los bendiga, que el Eterno traiga su Rahem sobre la vida de ustedes, y ayúdenos a compartir en sus grupos de Facebook, en todas sus plataformas, esta transmisión. Dele un link para que, para que podamos llevar este mensaje o esta enseñanza, más que nada esta lectura, a personas que no han escuchado la Torá, personas que aún todavía están en la religiosidad, personas que aún todavía no han salido de Roma, no han salido del paganismo. Y es por eso, hermanos, que es muy necesaria su colaboración, es muy necesaria su colaboración para nosotros. Shabbat Shalom, sean bienvenidos. Empezaremos con el libro de Vayikra, de Levítico. Es la porción número 24 del capítulo 1 al capítulo 6, verso 7. Amén. Bendito es el Eterno, bendito es nuestro Elohim. Vamos a orar para empezar, porque vamos a empezar este libro, y que el Eterno nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría para poder llevar delante de usted y delante de los que nos oyen, nos van a oír, esta palabra del Eterno. Ayúdame a orar, amado. Ayúdame a bendecir el nombre del Eterno. Ayúdame a darle gracias por su dabar, por su palabra, por estas líneas que fueron escritas para nuestra enseñanza. Amado Elohim, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos, te adoramos, exaltamos tu nombre, Adonai, porque es bueno.
Abba, he aquí tu palabra, he aquí tu libro de Vallicra. Danos entendimiento, danos sabiduría para poder exponer tu palabra a la audiencia y que la audiencia pueda, Adonai, llegar como olor grato ante tu presencia y que puedan escuchar, Abba Kadosh, tu nombre sobre toda la tierra. La tierra será llenada de tu nombre y todos tendrán el conocimiento de Elohim. Gracias, Abba Kadosh, por tus ordenanzas, tus instrucciones que tú nos has dado en el nombre de nuestro Mashiach. Bendito eres por siempre, nuestro Adón. Bendito eres, Adonai, nuestro Elohim. Tuyo es el honor, tuya es la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Bendito es el Eterno, bendito es nuestro Elohim, bendito es nuestro Rey amado. Sean bendecidos, sean recibiendo un shalom de parte de un servidor. Como decía, estaremos estudiando el libro de Levítico en el comienzo. ¿Por qué hacemos esto, amados? Porque si no entendemos el libro de los 5 libros de Moshe, no vamos a entender las demás escrituras. Cada quien le va a dar una interpretación a las escrituras como ellos creen, como ellos quieren, como ellos piensan, sin saber que el libro de los 5 libros, los Pentateucos, son la base de toda enseñanza y de toda escritura. Es por eso que es necesario, amados, llevar este orden, llevar esta enseñanza, llevar esta instrucción al pueblo de Israel para que ellos, cuando lean el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, así llamado, puedan entender, oh, esto está en la Torá. Es por eso que Yeshua habló así. Es por eso que Pablo habló así. Es por eso que Pedro habló así. Es por eso que esto y el otro y los profetas y todos hablaron conforme a la Torá. Todo tiene que ser conforme a la Torá, conforme a la instrucción, conforme al mandamiento. Amén. Bendito es nuestro Rey eterno, nuestro Rey amado. Vamos pues a estar bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y vamos a estar entrando en esta enseñanza, en esta lectura. Amén. Dice en el libro, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: llamó Yuhei Bakei a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Acuérdese de este inicio que dice que llamó Yahweh, nuestro Elohim, a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Escuchemos esto. Todas estas leyes, todos estos mandamientos, estas ordenanzas no salieron de la boca de Moshe o de su pensamiento de Moshe. Salieron directamente de la boca de nuestro Elohim. Dice, y llamó a Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. El Eterno, cuando después de que se levantó el tabernáculo, desde ahí el Eterno le habló a Moisés y Moisés solamente lo que hizo fue redactar, escribir lo que Yahweh les estaba diciendo, les estaba ordenando, lo que el Eterno les estaba manifestando para darle a conocer a su pueblo sus maravillas, sus estatutos, sus enseñanzas, su Torah. Dice y dijo, habla a los hijos de Israel y diles. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre ustedes ofrezca ofrenda a Yuhei Bakei de ganado, vacuno, o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. De las
vacas o de las ovejas. Si su ofrenda es holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del Mishkan de reunión delante de Yuhei Batkei. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yuhei Batkei, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la gordura y sus intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Shabbat Shalom, amado Joseph. Shabbat Shalom, ¿cómo está? El Eterno le bendiga. El Eterno aquí, compartiendo la Dabar, amén, compartiendo la porción. Sea bienvenido. Apenas vamos por el verso número 7. Amén. Amén. Saluda a los hermanos, los que ya lo conocen y los que no lo conocen, preséntese con ellos, los que nos van a ver. Amén. 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 Bueno, shalom a los hermanos, Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga en el nombre de Yeshua. Bueno, agradecidos con Abba por este tiempo que nos permite, esperando que sea un tiempo de verajá, un tiempo de sinjá, amén, en el nombre de Yeshua, y que juntos podamos aprender de la Torah de nuestro Abino Malkeinu. Shalom. Amén. Gracias, bienvenido. Amén. El hermano estará dándole lectura a la segunda Eliyá del capítulo 2, verso 7 en adelante. Amén. Estaba yo comentando a los hermanos, o estaba en la lectura, que todas estas enseñanzas, todas estas ordenanzas que están escritas en el libro de Vayikra, dice que el Eterno, Yuhei Batkei, habló a Moisés con él desde el tabernáculo de reunión, diciéndole: todo esto que está escrito fue dado por el Creador, por Yuhei Batkei, el Todopoderoso. Estas ordenanzas no fueron sacadas de Moshe, no fueron pensamientos de Moshe, fueron establecidas por el mismo Creador, el Rey del universo, Yuhei Batkei. Estamos hablando acerca del holocausto, acerca del becerro, el cual dice: y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los Coamín, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la gordura y los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas y el sacerdote o los Coamines harán arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Si su ofrenda para el holocausto es de ganado menor, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado del norte del altar, delante de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con sus cabezas y la gordura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá
encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el Cohen lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yuhei Bakei. Esto Amén. es acerca del holocausto, de la ofrenda de expiación, para que fuese acepto. ¿Cómo es que se iba a llevar a cabo el procedimiento para hacer estos holocaustos? Dice que si era de ganado vacuno, de vacas, dice que tendría que ser macho sin defecto. Dice de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yuhei Bakei. Dice que entonces el becerro será degollado en la presencia del Eterno, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán su sangre, y que sería rociada sobre el altar, el cual es la puerta del tabernáculo de reunión. Este es el orden de cómo se debía llevar a cabo estos holocaustos. Esta ofrenda, este acto de la ofrenda o de los holocaustos delante del Eterno. Dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yuhei Bakei. Cuando el hombre o la mujer, o más bien el hombre aquí, quería ofrecer algo grato para el Eterno, estos eran los procedimientos que tenían que hacerse para entregarle al Eterno esto en olor grato para Yuhei Bakei. Amén. Amén. Hermano, desde el verso 14 en adelante. Shalom. Amén. Bien. Y la ofrenda para Yahweh fuera el holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palomino, y el Cohen las ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arde en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Le quitarán el buche y las plumas, lo cual le echarán junto al altar hacia el oriente en el lugar de la ceniza, y las enredará por sus alas, pero no las va a dividir en dos. Y el Cohen la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor a Yahweh. Bueno, hay que hacer una referencia acerca de las ofrendas, ¿no? Específicamente esta ofrenda. Esto se practicaba en la antigüedad, ¿verdad? Recordemos que fue uno de los mandatos que el Eterno dio a su pueblo Israel. Hoy, pues en el presente nuestro, sabemos que la ofrenda de nosotros, o que la ofrenda que se entregó por nosotros se llama Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Esta parte de acá, dentro del judaísmo, para que los hermanos también lo sepan, esta parte de acá dentro del judaísmo no se practica. ¿Por qué? Porque no está el Mishkan. Amén. Entonces, al no estar el Mishkan, no hay Cohen, o sea, no hay sacerdotes, no hay levitas. Entonces, esta narrativa que estamos leyendo de la Parashá, Vaikra 24, esta parte en ese tiempo se pudo llevar a cabo. En este tiempo no se ha llevado a cabo, mejor dicho, no se lleva a cabo en Israel. Y para nosotros, los que somos creyentes en Yeshua, pues es una representación de que el sacrificio de nosotros ya pagó el precio en el madero. Amén. Tenemos esta referencia para ver cómo y de qué forma el Eterno empezó a instruir al pueblo para que el pueblo aprendiera. Pero tomando la referencia nuestra, que Yeshua ya, él es la Corban, la ofrenda entregada por nosotros. Capítulo 2, Pasuk 1 dice, las
las corbán, o sea, las ofrendas. Cuando alguna persona ofrezca oblación a Yahweh, su ofrenda será de flor de harina, sobre el cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y le traerá a los Coanín, hijos de Aarón, y de ella tomará el Cohen su puño de hino de la flor de harina, y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar. Y lo hará arder sobre el altar para memoria. Ofrenda encendida en olor grato a Yahweh. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, cosa santísima de las ofrendas que se queman a Yahweh. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Vamos a ver. Bueno, hablando acerca, lo mismo que decíamos anteriormente, ¿no? Aquí estamos hablando acerca entonces de las ofrendas. Amén. Amén. La ofrenda, cada ofrenda tenía una representación para el pueblo de Israel. Amén. Recordemos que ellos cuando estaban en Egipto, ellos no practicaban nada de esto. Amén. ¿Por qué? Porque todavía la Torá no les había sido entregada. Tenían la promesa dada al padre Abraham, pero ellos todavía no tenían estos mandatos. Estos mandatos ya se empiezan a cumplir. Por eso es que tratábamos, o el Eterno, mejor dicho, a través de su siervo, el profeta Moshe, trataba de que el pueblo fuera específico con lo que tenía que hacer y con lo que tenía que dar, sobre todo en el aspecto de las ofrendas. Aquí está hablando ofrendas terrenales, no está hablando de dinero. ¿Ven? Para que no transversemos tampoco el contexto, porque hay personas que transversan el contexto de la lectura de la Parashá para hablar de otra cosa. ¿Amén? Y no podemos transversar el contexto original. Y el contexto original de lo que está hablando acá era una ofrenda de harina, de flor, sin levadura. Era lo que el pueblo presentaba al Eterno, porque en ese tiempo era lo que el pueblo tenía. Amén. Entonces, el Eterno, en base a eso, pues, le pidió al pueblo. Él no le pidió al pueblo lo que no tenía, siempre lo que tenía. Pero no nos salimos de lo que el texto o la presentación de lo que la Torah está enseñando es lo que es. No podemos transversar el mensaje a llevarlo a otro lado. ¿Amén? Entonces, ¿eran importantes las ofrendas? Sí. ¿Por qué? Porque eso representaba, uno, la obediencia del pueblo, y dos, la preparación del pueblo para lo que iba a acontecer más adelante respecto a las fiestas. ¿Ven? Esto es una preparación de lo que va a pasar más adelante con las fiestas. Amén. Bueno, creo que sigue usted, mi Amén. Shalom. Bendito es el Eterno. Gracias, hermano. Amén. Gracias por aclarar Amén. que estas ofrendas son de animales, de productos, Amén. y no Correcto. son de dinero. Así es. No podemos cambiar esto o decir es que esas eran ofrendas y ahora se van a hacer, como no se hacen de animales, se vayan a hacer de dinero. Eso, Correcto. mucho cuidado con esas personas que son ávaras, que transquiversan la Torá del Eterno para su Correcto. propia conveniencia. Amén. Así es. Dice, si ofreces ofrenda Amén. cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Yahweh la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al Cohen, el cual la llevará al altar. Y tomará el Cohen una parte de aquella ofrenda para memorial, y lo hará ver sobre el altar ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yuhe y Baje. Entonces, de parte de estas ofrendas,
eh, una parte era para el Eterno y la otra parte era para el sustento de los Coamín, para ellos, para su comida o para el sustento de sus familias. Ninguna ofrenda, dice, ofrezcáis a Yuhei Bajei será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar en ofrenda para Yahweh. Algo estrictamente prohibido es usar levadura en este tipo de ofrendas. Y también ninguna miel. Dice, como ofrenda de primicias las ofreceréis a Yahweh, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentéis, y no haréis que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Correcto. La sal sí era muy importante en la ofrenda. La sal no tenía que faltar en ninguna de las ofrendas. Si ofreces a Yahweh ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado, lo ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el Cohen quemará como memorial parte del grano desmenuzado y del aceite, y con todo el incienso es ofrenda encendida para Yuhei Bakei. Correcto. Lo que decíamos, que no tenía que faltar la sal en la ofrenda del Eterno. Dice, porque la sal del pacto de tu Elohim. Dicen, toda la ofrenda tuya la ofrecerás. Toda ofrenda tenía que ir sazonada con sal o tenía que ser echado sal encima de la ofrenda. Después o antes de que, yo creo que era después de que el sacerdote tomaba su porción, la ofrenda la parte que iba a ser para el Eterno tenía que sazonarse con sal o tenían que echarle sal. Eso era algo primordial en cuanto a las ofrendas, y tampoco tenía que llevar levadura ni miel. No tenía que ir leudada ni endulzada con miel. Y esta era la ofrenda cocida de cazuela. Dice, las que son de flor de harina, las que con aceite. Entonces, este es otro tipo de ofrenda, y también la ofrenda de las primicias, que son las primeras gavillas que se llevaban a presentar delante del Eterno. Adelante, hermano. Shalom. Bien. Las ofrendas, dice, las corbán de Shalom, ofrendas de paz. Si tu ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerás delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del Mishkan de reunión, y los Kohanim, hijos de Aarón, rocerán su sangre sobre el altar. Luego ofrecerán de sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Yahweh, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto, que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Esto es ofrenda, olor grato a Yahweh. Mas si de oveja fuera su ofrenda para el sacrificio, sea macho o hembra, la ofrecerás sin defecto. ¿Qué quiere decir esto sin defecto? No tenía que estar enferma,
no tenía que estar coja, no tenía que estar ciega, no tenía que estar, porque en aquel tiempo los animales se enfermaban, ¿no? No tenía que estar enfermo. Entonces, todo lo que sea relacionado con defecto dentro del animal no se podía, o mejor dicho, no se aceptaba como ofrenda. Si el pueblo lo hacía, el Eterno los ponía en el orden. Amén. Por eso dice acá, sin defecto. O sea, tenía que ser un animal intachable. Amén. O sea, un animal sano. Bien, bien. Si ofreces un cordero por su ofrenda, la ofrecerá delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza y después degollará delante del Mishkan. Los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar, y del sacrificio de paz ofreceréis por ofrenda encendida a Yahweh la grosura de su cola entera, la cual quitará la raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y lo que está sobre las entrañas. Asimismo los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y todos los riñones será quitar a la grosura del hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida a Yahweh. Si fuera una cabra, tu ofrenda la ofrecerás delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza y se degollará delante del tabernáculo. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre en el altar. Después ofrecerán su ofrenda a Yahweh, la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y lo que está en los ijares. Y con los riñones quitará la grosura que está sobre ellos. Y el Cohen hará arder esto sobre el altar, vianda es de Corbán, que se queme en olor grato a Yahweh. Toda la grosura es de Yahweh. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Esta parte yo la quiero explicar, Amén. esta última, porque es muy importante. Dentro del judaísmo, por ejemplo, cuando usted compra carne, ¿no? Vamos a usar la carne de res, la carne de pollo. Normalmente, cuando yo vivía en España, allá en España, la gente pues le gusta comer carne, ¿no? Pollo y eso. Las carnicerías, por decir así, no son kosher, ¿verdad? O sea, no venden comida kosher. Y, por ejemplo, en los supermercados, la comida que compras no es comida kosher, o sea, la carne. La carne la cortan como la corta cualquier persona. ¿Qué sucede? Cuando uno compra la carne, o por ejemplo cuando yo tengo carne, hablo de lo que yo hago conforme a lo que está escrito acá. ¿Ven? La carne que trae grasa, uno siempre tiene que hacer el corte de la grasa. O por ejemplo, cuando usted compra la carne, usted le dice a la persona de la carnicería, apártame la grasa de la carne, porque no se puede comer. Como las coyunturas, hay gente que se come las coyunturas, ¿no? Esa parte es prohibida en la Torah, ¿no? Porque en ese tiempo, digamos que se daba como una ofrenda al Creador. Hay personas que la hacen. Yo no lo hago. ¿Y por qué? Porque la Torah dice acá, esto es un estatuto perpetuo. Cuando la Torah dice que es estatuto perpetuo, es como quien dice, Abad me está diciendo a mí, es un mandamiento. Todo lo que marca estatuto perpetuo quiere decir mandamiento. O sea, una ordenanza. Y cuando el Eterno nos da una ordenanza, pues tenemos que tratar de cumplirla. Dice, esto será un estatuto perpetuo por vuestras edades, donde quiera que ustedes vayan. O sea, esto no está hablando solo de que vivas en Israel, está hablando de todas las naciones en las que estés. Por ejemplo, cuando el Eterno nos permite comprar la comida, el pollo o la carne, se le quita el tema de la grasa. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Y, por ejemplo, hace tiempo, pues, una persona se estaba comiendo las coyunturas del pollo, ¿no? Y yo le decía, no se puede comer eso.
¿Por qué? Porque eso no fue porque hay ciertas partes de los alimentos, tanto del pollo, por ejemplo, y de la carne de res, que es lo que normalmente comemos, que hay partes que no se pueden comer. Por ejemplo, en Israel, el 100% de una vaca solo se usa el 70%. Las coyunturas, la grasa y todo eso lo apartan. No lo tiran porque saben que no es bueno ante el Eterno, pero sí por decir así, se lo dan a las personas necesitadas que estaban en los países de al lado, por ejemplo, Palestina y Gaza, que ahora no sé si se los van a dar por lo que pasó. Pero se hacía esto, porque esto es un mandato perpetuo que el Eterno dio en la Torah. Eso lo hacemos o lo hace quien quiera hacerlo. Ojo, porque tampoco es que uno puede obligar o manipular, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no lo hago. Yo cuando la carne y eso, pues le hago los cortes, ¿no? Le hago los cortes y se le quita la grasa. ¿Por qué? Porque el Eterno dice, ninguna grosura ni carne comeréis. Hay otra cosa. Hay gente, no sé en su país, en México, cómo le dirán, pero en Honduras y y aquí en Colombia, por ejemplo, hay una comida que se llama morcilla, ¿no? Eso lo hacen de sangre, creo que de la vaca, del toro, no sé, una cosa ahí toda fea. Del Hay cerdo gente lo que hacen. correcto, hay gente que se come eso, hay gente que se come el hígado, eso no se lo puede comer porque de ahí sale directamente la sangre del animal. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas dentro de la fe hebrea comen cosas, pero no porque quieran comérselas, sino porque muchos no saben. ¿Por qué no las han enseñado, no? Entonces, creo que esta parte, por eso es importante explicarlo para que los hermanos también lo sepan. Amén. Entonces, ¿qué partes tengo que comer y qué partes no debo de comer, no? Entonces, hay gente que le gusta comer la morcilla, dicen. No, es que lo que es, porque yo escuché una persona que dijo, no, es que es prohibido comerse la morcilla del cerdo. No, no, no. Es que tanto la morcilla del cerdo, que es peor, como la morcilla de la res, no se puede comer, Y es que porque es sangre. sangre, correcto. Entonces, claro, hay personas que quieren acomodar las cosas a su forma. Y la Torah no es para que yo acomode las cosas a mi forma. La Torah es para que yo me acomode a lo que ella dice. No es Amén. que la Torah se acomoda a lo que yo digo, no. Yo me tengo que acomodar a lo que enseña la Torah. Entonces, dando referencia a eso, esta parte creo que era importante explicarla para que los hermanos también lo sepan. Que ni la sangre, ni la morcilla, ni la grosura, o sea, la grasa, ni las coyunturas, eso no puede alimentarse de eso. Se discrepa a las personas que lo hacen, se discrepa, pero en teoría no se debería hacer porque es un estatuto perpetuo que está aquí. Por eso es que el Eterno en Levítico, en Baikra, lo que vamos a ir enseñando, el Eterno aquí nos va a empezar a explicar a nosotros cómo tenemos que comer, porque el ser humano y sobre todo en Latinoamérica, la gente come diferente, como dice la Torah. ¿Sí me entiende? Y el Eterno hasta en eso nos dijo o nos dio un estatuto de cómo tenemos que comer. Amén. ¿Ven? Entonces, bueno, esta parte nos quedamos acá y esperamos que los hermanos pues lo tengan En claro. dos Cualquier semanas más pregunta, pues ahí estaremos, la en hacen. 2 semanas estaremos llegando a ese punto de Levítico 11. Amén. Amén. Shalom. Amén. Gracias, hermano, por la explicación acerca de la gordura y de la sangre. La Amén. sangre es la vida del animal o la vida Correcto. del humano o de todo ser viviente, de toda la Creación. creación. La Correcto. gordura es porque era la ofrenda para el Eterno. Sí, Correcto. era lo que era quemado, lo que se levantaba el aroma, el olor grato para el Eterno. Eso le pertenece Correcto. solamente al Eterno. Amén. Sí, sí, Vamos sí. a ver, hermanos, acerca de las ofrendas por el pecado. Vamos a entrar acerca de cómo era que se tenía que un hombre justificar o, o ofrecer la ofrenda por su pecado, sea pecado de error o el pecado del sumo Cohen. Amén.
Dice, Ujú. habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona peque por inadvertencia, ojo, por inadvertencia en alguno de los mandamientos de Yahweh, sobre las cosas que no se han de hacer y haga alguna de ellas. Lo que usted decía, hermano, una persona que no sabía que no se comía la gordura y la come o la comía, desde este momento que estamos nosotros diciendo que no se debe de comer, ya está advertido que no debe de comer. Correcto. Pero dice, si lo hacía inadvertidamente en aquello de los mandamientos de Yahweh sobre las cosas que no se han de hacer y haga alguna de ellas. Dice, si el sacerdote o el Cohen ungido, el que peca, haciendo recaer culpa sobre el pueblo, habrá cometido, dice, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahweh. Dice, y el Cohen ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Yahweh hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el becerro para expiación toda su gordura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la gordura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con sus riñones quitará la gordura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento en un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas, será quemado. Empieza el Eterno hablando acerca del holocausto o de la ofrenda por el pecado, comenzando desde su casa. Dice, si el sacerdote ungido, el que peca, haciendo recaer culpa sobre el pueblo, el Eterno empieza por adentro, de adentro hacia afuera. Él empieza dando el mandamiento. Si un sacerdote que estaba ministrando en el tabernáculo de reunión como ministro del Eterno y hacía un pecado y hacía recaer culpa sobre el pueblo, esta era la ordenanza que tenía que hacerse para expiación por ese pecado o por esa culpa. Dice que era si era un becerro, dice, para la expiación, da una explicación cómo es que tenía que hacerse y dónde se tenía que llevar a ser quemado. Esto era acerca del sacerdote. Dice, si toda la congregación de Israel peca por inadvertencia y el pecado está oculto a los ojos del pueblo y han hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en cosas que no se han de hacer y son culpables,
Este es otro pecado, pero acerca de todo Israel, de toda la congregación, que si ellos hacen algo por inadvertencia, dice, y el pecado está oculto a los ojos del pueblo, que han hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en cosas que no se han de hacer y son culpables. Estos pecados no son pecados que se hacen con conocimiento, sino son pecados que se hacen sin saber que están haciendo un pecado. Dice, luego que llegue a ser conocido el pecado que hayan cometido, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del Mishkan de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Yahweh. En presencia de Yahweh degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Yahweh hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Yahweh en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que es la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la gordura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro de expiación por el pecado. El becerro de la expiación por el pecado tenía que ser quemado completamente, pero se quemaba fuera del lugar o fuera del altar de donde se hacían los sacrificios. Si es así, hermano, se tenía que Correcto, si sacar fuera. todo fuera y ser quemado totalmente allá afuera. Correcto. Eso era para expiación por el pecado. Por eso dice Pablo que nuestro Mashiach padeció fuera de lo que fue el Mishkan, porque él era la ofrenda, él era el becerro o él era el cordero para expiación por el pecado. Es por eso que él padeció fuera de lo que eran el Mishkan. Amén. Pero eso lo estaremos dando más después. Ahorita estamos viendo, pero es un literalismo que se hacía. Dice que estas ordenanzas acerca del pecado era una sombra de lo que había de venir. Era sombra de lo venidero, de lo que el Eterno haría para el perdón de toda la humanidad. Aquí está hablando acerca de pecados o de personas o del sacerdote o de la asamblea, cosas individuales. Dice, cuando peca un jefe que haya por hierro algo contra alguno de todos sus mandamientos de Yahweh, su Elohim, sobre las cosas que no se han de hacer, y peque. Luego que se conozca su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y la degollará en el lugar donde se degolla el holocausto. Delante de Yahweh es expiación. Con su dedo el sacerdote tomará la sangre de expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar y del holocausto. Dice, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su gordura sobre el altar como la gordura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará la expiación por su pecado
y tendrá el perdón. Correcto. Todos estos sacrificios son similares, desde el sacerdote, desde la asamblea, la congregación, desde el jefe que haya pecado contra uno de los mandamientos que no se han de hacer y se hagan. Prácticamente yo creo, hermano, que violaban un mandamiento o hacían algo que no estaba ordenado. ¿Cómo era esto, hermano? Ustedes denme una explicación. Sí, bueno, es lo que le digo, o sea, eran las normas que el Eterno iba dando, porque recordemos que en Vayikra, pues, el Eterno les empieza, por ejemplo, el Eterno dio los 10 mandamientos, pero cada mandamiento, cada misbot o cada ordenanza, cada uno de ellos tiene un significado. Por decir así, ahora el Eterno está dando el significado de cada mandamiento. Por ejemplo, cuando dice no, no matarás, específicamente no habla de el asesinato. Literalmente podríamos verlo así, ¿no? Pero cuando habla no matarás, por ejemplo, los deseos, el sueño, porque puedes matar con tus palabras a una persona. ¿Cuántas personas, el Eterno tenga compasión, no se quitan la vida porque otras personas le hicieron bullying o lo humillaron con las palabras? No necesito usar un arma, las palabras. Entonces, tú puedes matar no solo en lo literal, físico, sino también a través de las palabras, por medio de las acciones. ¿Sí me entiende? Entonces, claro, lo que estamos leyendo acá del Vayikra, pues está resumiendo cada uno de los pecados, o sea, o cada una de las cosas que el Eterno le dice a usted y a mí que no tenemos que hacer, como la lectura que viene ahora, ¿no? Del prójimo. Esa lectura podríamos usarla de amar al prójimo o de no levantar falso contra el prójimo, que esa es la lectura que viene, pero cada una de las pasajes o cada una de las el IA que estamos leyendo o que estamos estudiando y que estamos compartiendo con los Benei, pues tiene un significado relacionado con los mandamientos. Amén. Amén. Vale. Voy, ¿no? Sí, amén. Sigo. Shalom, bien. Dice, si alguna persona del pueblo peca por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Pondrá su mano en su cabeza a la hora de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre el cuerno del altar en el holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda su grosura de la manera que fuere quitada la grosura del sacrificio de Shalom. Y el Cohen la hará sobre el altar, olor grato será a Yahweh. Así hará el Cohen expiación por él y él será perdonado. A ver, recordemos algo, hermanos. Esto se hacía en la antigüedad porque no había un cordero físico como Yeshua. Amén. No podemos tomar el liberalismo que hay en otras denominaciones religiosas de que creen que porque Yeshua murió en el madero, yo tengo la libertad de pecar. Amén. Vemos acá que ellos pecaban, presentaban una ofrenda y eran perdonados, ¿verdad? Aquí es así, pero ahora no es así. Porque en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo del 24 en delante, si usted lo lee, dice que después de haber recibido el conocimiento de pleno de la verdad, ya no queda más expiación por el pecado, sino un horrendo juicio de Yahweh que devorará a los adversarios. Cualquiera que tome por inmunda la sangre del sacrificio no será perdonado. O sea,
vemos que Yeshua vino a cambiar esto, porque si no sería sencillo, ¿no? Como aquel que dice, cuando esté viejo me arrepiento y entro al cielo. ¿Quién le dijo a usted? O sea, esa es una falsa perspectiva de la vida. O sea, y el que se esforzó cada año por seguir adelante y el que luchó cada día por hacer la voluntad del Creador, ¿dónde dejamos a esa persona, no? Entonces, ya el pecado del ser humano, Yeshua ya lo llevó en el madero, pero nosotros no podemos vivir en o subyugados al pecado, que eso también lo enseñó Saulo, el rey Saulo. Amén. Entonces vemos que aquí ellos pecaban, presentaban una ofrenda y ellos eran perdonados. Pero en el caso de Yeshua es totalmente diferente. Cuando yo reconozco a Yeshua con mi boca y creo en mi corazón que Elohim lo levantó de entre los muertos, alcanzo la salvación y el perdón del Eterno. No quiere decir que soy perfecto, porque aquí dice, quien yerra conociendo la verdad, acá el pecado le era perdonado, pero es que en Yeshua es diferente. Yo no puedo, por ejemplo, yo sé que algo es malo, yo no lo puedo hacer, porque lo sé, porque tengo ya entendimiento. O sea, no puedo creer, como por allá dicen, que como estoy en la gracia, pues la gracia me perdona. Ojo, la gracia, mal llamada gracia, que en hebreo sería Gesed, no me dice a mí que sea un liberal pecador, porque la Gesed no es eso. La Gesed es el favor del Eterno para que yo alcance la salvación por medio de su Hijo. Eso es la Gesed. No es que, vale, yo peco y hago lo que quiero. No. Entonces esa mala doctrina o esa falsa enseñanza la promulgan en otras religiones y la gente cree que puede ir pecando e invalidando lo que el Mashiach hizo en el madero. Para dar una explicación de cómo antes el pueblo pecaba y era perdonado y cómo ahora es totalmente diferente con Yeshua, con nuestro Mashiach. Amén. Dice, y si por su ofrenda por el pecado trajere dinero digo yo, si es cordero, es Brasil defecto, traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, degollará en el lugar que se degüelle. Después con su dedo el Cohen tomará la dan de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará al pie del altar. Le quitará la grosura como se fue quitada y la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Yahweh. Y le hará el Cohen expiación de su pecado y éste será perdonado. ¿Ve? O sea, cada uno pecaba, presentaban por decir una ofrenda y su pecado era perdonado. Si alguno peca por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio y supo y no lo denunciara, este comete pecado. ¿Ve? Este se relaciona con lo del testimonio, ¿no? Cuando tú hablas, por ejemplo, yo digo, es que usted dijo, yo tengo que probar que usted dijo eso. Porque si yo no pruebo eso, eso se llama testigo falso. Y esas cosas, por decir así, no le agradan al Eterno. O sea, la palabra del hombre, sobre todo del hombre, ¿verdad? El hombre del Eterno, no el hombre que no es de Torah ni nada de eso. Pero la palabra es lo que un montón de gente no entiende. Mi palabra tiene un peso tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Tiene un peso. Y mi palabra tiene que tener un cumplimiento. Por eso, por ejemplo, cuando dentro de la cultura hebrea es prohibido maldecir a un hijo, insultar a un hijo, menospreciar a un hijo. ¿Sabe por qué? Porque
Porque, por ejemplo, el Padre es la autoridad terrenal y espiritual sobre el Hijo. Y todas las palabras que Él diga sobre su hijo o su hija van a repercutir en el futuro, en la crianza de su hijo. Por eso es que en la cultura hebrea, para que todos lo tengamos claro, al hijo se lo instruye desde bebé, desde pequeño, 3, 4 años, en la Torá, y crecen bajo esa cultura. Entonces, claro, yo con mis palabras puedo edificar o puedo maldecir. Entonces, al prójimo, yo tengo que saber hablar cuando hablo, porque de toda palabra voy a dar cuenta de Elohim en el día del juicio. Y si yo, por ejemplo, levanto una palabra contra alguien, yo tengo que tener a alguien que testifique que eso lo dijo esa persona, porque si no los dos estamos pecando. Aquí ya va a ver lo que van a hacer, pero en este tiempo es totalmente diferente. Amén. Porque Yeshua dijo, de toda palabra ociosa, ¿qué es ociosa? Ociosa es cuando yo digo algo que no es verdad. Me convertí en un mentiroso. O sea, de toda palabra ociosa que salga de la boca del hombre, dará cuenta a Elohim en el día del juicio. Entonces, por eso nosotros le decimos al Eterno que ponga un candado en nuestra lashon, en nuestra lengua. Amén. Para no proferir palabras que no tienen la veracidad de lo que la Torah enseña. Amén. Bien. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver o cadáver inmundo de animal o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiera que sea inmunda, y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia quedará inmundo y no le echará de ver. Si después de llegar a saberlo, será culpable. Ojo acá, vamos a ver lo de los cuerpos, ¿no? Todo esto por eso le decía que es importante que nosotros lo sepamos. Hace tiempo yo le decía a mi esposa, ¿por qué bajo la cultura hebrea no se vela un cuerpo? El cuerpo suyo y mi cuerpo son, por decirlo así, son Kadoshim, ¿no? El cuerpo del ser humano fue creado por el Creador. El cuerpo del ser humano, por decir así, es santo. Más cuando la persona ha honrado la Torah. Amén. Más cuando la persona ha guardado la Torah. Por eso es que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, o sea, José y todos los patriarcas, cuando morían, inmediatamente los ponían en las tumbas, no en las que normalmente hoy en día hay, ¿no? Que los meten bajo tierra. Algunos sí, otros no. En Israel no los meten bajo tierra. En Israel los meten, no sé cómo le dirán en México o en Estados Unidos, en nichos, ¿no? Ponen ahí. Correcto. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos estar en una vela? Eso atrae espíritus, hará, Rahim hará. El catolicismo trajo esa mala enseñanza y por eso el cristianismo lo hace. Y tienen 1, 2, 3 días un cuerpo velándolo, cuando más bien lo que están haciendo es impurificándose ellos mismos, porque no puedes velar un cuerpo. Amén. Hace muchos años, cuando murió mi abuelo, yo me acuerdo que el día que murió mi abuelo fue, yo fui un día a hablar con él de noche, como a las 8 de la noche, ¿no? Yo me vine, él se murió, cuando mi padre siempre iba a verlo, como mi abuelo siempre a las 5 de la mañana estaba tomando café, pues ese día no estaba tomando café a las 5 y eso ya era extraño. Claro, vieron que no salía, pues tumbaron la puerta. Pues él se murió en su cama, ¿no? Ya tenía bastantes años. Eran las 7, sí, 6, 7 de la mañana. Vinieron,
lo embalsamaron y en la tarde lo estaban enterrando. Porque así se hace. No se puede velar un cuerpo porque usted se impurifica. ¿Sí me entiende? O sea, hay gente que practica la autopsia que le hacen a los cuerpos. Eso es profanar un cuerpo. ¿Sabía usted que en la antigüedad, y esto es de la historia, era prohibido profanar un cuerpo? La autopsia y todo eso vino de los egipcios y ellos y después los romanos. Pero a un cuerpo no se le practica eso. ¿Sí me entiende? O sea, que hay gente que dice, no, que no es malo, que no es pecado. Pero es que el cuerpo es del Creador. Mi cuerpo no es mío, es del Eterno. ¿Quién me dio los ojos? El Eterno. ¿Quién me dio el corazón? El Eterno. Y todo lo demás, el Eterno. Entonces, en lo que respecta a velar un cuerpo, si usted toca un cuerpo, usted se pone impuro, se impurifica. Por eso es que las velas y los entierros y esas cosas, no. En Israel, si una persona muere, lo máximo entre los que lo preparan y lo entierran, 5 o 6 horas, porque ese es el tiempo estipulado en la Torah. En muchas congregaciones de raíces hebreas la gente no sabe esto porque tampoco le enseñan, ¿sí me entiende? Pero es bueno que la gente, por ejemplo, los hermanos que están escuchando, usted ya lo está sabiendo, que usted no puede ir a velas, a velas de cuerpo, porque se está impurificando delante de Elohim. ¿Por qué? No porque usted quiera hacer, no, porque el cuerpo que está ahí, sobre todo si es de un hombre que fue un hombre santo del Eterno, se está purificando. ¿Ven? Entonces en esa parte pues hay que tener cuidado porque las religiones o las iglesias denominadas religiosas pues tienen esa mala enseñanza y no le enseñan al pueblo estas cosas que son importantes que las aprendan. ¿Ven? Acerca del cuerpo, acerca de lo que es impuro, sea animal y sobre todo el ser humano. Bien, dice acá, si alguno jura a la ligera con sus labios hacer mal o bien en cualquier cosa que el hombre prefiere y él no lo entendiere y después lo entendiere, será culpable. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó y para su expiación traerá a Yahweh por su pecado un cometido, una hembra de los rebaños, una cordera y una cabra como ofrenda de expiación, y el Cohen le hará expiación por su pecado. Si tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Yahweh expiación por un pecado que cometió, 2 tórtolas y 2 palominos. Los traerá al Cohen, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y el otro arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de expiación sobre la pared del altar y del otro lado al holocausto. Así el Cohen hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas y 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues el Cohen, y el Cohen tomará de ella el puño lleno para memoria de él, y hará arder sobre el altar, sobre la ofrenda encendida a Yahweh. Y hará el Cohen expiación por él, cuanto el pecado que cometió, alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será el Cohen como la ofrenda de vianda. Seguí hasta el 13A para que usted siga de allá para adelante, yo, para que no nos quedáramos en una partecita y explicar esto. Entonces, es importante esto que estábamos hablando acerca de las ofrendas. ¿Por qué? Porque, por eso le decía, aquí en Baikra vamos a aprender muchísimas cosas que muchas veces desconocemos, como el tema de la alimentación y como el tema de, por ejemplo, de los cadáveres que hablaba anteriormente, ¿no?
porque es importante que nosotros entonces lo sepamos. Esa falsa eh, creencia de velar un cuerpo viene del catolicismo. Amén. Ese engaño viene del catolicismo. Lo trajeron de Roma, lo cruzaron a España y España lo trajo a Y es América. contra la Esa es Torá. una falsa. Correcto, es contra la Torah, así es. Hay gente que mete, yo la otra vez vi una quejilá, ¿no? Y tenían ahí un cuerpo metido adentro. Y Wow. yo digo, me parece tan extraño que estén velando un cuerpo en una quejilá, o sea, de raíces hebreas. Me parece tan raro porque que yo sepa, conforme a lo que yo he ido a cementerios judíos, hebreos, tengo fotos, ¿no? Usted puede ir, pero de afuera, mira, pero no puede usted entrar, excepto que usted sea familiar, porque entra, barre la tumba, ¿no? Porque allá no sé, como le digo, allá las lápidas son diferentes. Entonces, pero caso omiso usted no puede estar. Por ejemplo, cuando una persona fallece, que guarda la Torá, solo están los familiares, el esposo, la esposa, los hijos, nadie más. No, que era mi amigo, no, que era, no, solo la familia, porque el cuerpo es, considera, si es un hombre, fue un hombre justo, sadik, se considera kadoshim. Entonces, hay gente que hace eso y lo hacen de una forma errónea. ¿Por qué? Porque creen que haciendo eso lo hacen de bien y no, contrariamente están contradiciendo lo que la Torah dice. Venga, bueno, shalom, Amén, hermano. ya Gracias estamos. por aclarar eso acerca de los cadáveres. Y dice que también Claro, de reptiles o animales inmundos. correcto, Muchas veces no tenemos el cuidado como dice aquí, inadvertidamente pecamos por tocar a algún reptil muerto o algún cuerpo muerto de un animal inmundo. Amén. Esta es correcto, la ordenanza acerca de ello. Dice, mas si no tiene lo suficiente, que es lo que es las corderas o las cabras, dice, o si no tiene para dos palominos, dice entonces, eh, más si no tiene lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, que el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina. Para expiación, no pondrá sobre ella aceite ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación, es por el pecado. Más o menos una efa de flor de harina, yo estuve investigando, es acerca de 22 litros o lo que cabe una porción donde son 22 litros o 22 kilos de flor de harina. Dice, lo traerá pues al sacerdote y el sacerdote tomará de ella un puñado para memorial y hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas de Yahweh esa expiación. La 10ª parte, que sería el 10% de un efa, vendría trayendo como 2 kilos y algo de porción delante del sacerdote. Dice, y hará el sacerdote expiación por él en cuanto él pecó, el pecado cometido en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como en la ofrenda de oblación. Dice que si no tiene para las corderas ni para las tórtolas, entonces traerá por expiación este tipo de harina, que es el 10% de un efa, que vendrían siendo correcto, aproximadamente de 2 kilos, 200 gramos delante del sacerdote. Ese era lo mínimo que podía hacer por el que había pecado por no haber testificado o que fuera testigo de vista o de oído y no lo denuncia, quedará cargado de aquel pecado. O asimismo, de cualquier cosa inmunda que sea tocado un cadáver inmundo o un animal inmundo o un cadáver de algún reptil o
de algo que se encuentra, dice, aun cuando fuese sin darse cuenta, será inmunda y hará delinquido. Dice que si algún hombre toca inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con la que sea inmundo, no lo eche de ver, sino después llega a saberlo, será culpado. Estas son las ofrendas de la última ofrenda que puede traer un hombre, que decir, pues no tengo para cordera, no tengo para 2 tórtolas, pero yo creo que sí te va a alcanzar para comprar o para traer 2 kilos de flor de harina para expiación por tu pecado. El Eterno acomodó lo que a mí me gusta y me maravillo del Eterno, que Él no estableció diciendo exactamente tiene que ser 2 corderas, porque Él sabía, hermano, que había gente que era demasiado pobre, que no tenía los recursos Correcto. para ofrecer una cordera. Es más, ni para comprar o adquirir 2 tórtolas. Pero sí podía esa persona adquirir 2 libras o 2 kilos de flor de harina para hacer su expiación. El caso que el Eterno quería que esa persona fuese perdonada y fuera limpiada de una o de otra manera. Amén. Amén. Así es. El Eterno es bueno, hermano, es maravilloso. A mí yo me maravillo con todas estas cosas que estamos viendo en su Torá. Cómo es que Él pone los medios para que el hombre pueda hacer su expiación, hermano. Y aquí podemos ver, ya cuando nos remontamos a la actualidad, que dice que Él proveyó cordero para expiación. El cordero de nuestra expiación ahora se llama nuestro Mashiach. Él es el que expió nuestros pecados, Él es el que murió por nuestros pecados y el que entregó su sangre a través de el estaca para dar vida a todo aquel que crea, a todo aquel que reconoce esa expiación, que reconoce ese sacrificio para el perdón de sus pecados. Pero esto que estamos leyendo nos está remontando a la actualidad, que, hermano, por muy poco que tengamos o que hagamos o que transgredamos un mandamiento, sigue siendo la misma culpabilidad que había en el tiempo de los Leví, en el tiempo del Mishkan, al tiempo actual. Hoy en día dicen, no, pues ya estamos en el Mashiach, no tenemos que hacer nada. Ojo, aunque estemos en el Mashiach, tenemos que tener mucho cuidado de no contaminarnos y de no pecar en contra de los mandamientos del Eterno. Porque hoy en día, hermano, se ha levantado ese error, decir que nomás estamos en el Mashiach y que ya no tenemos que hacer absolutamente nada. A lo contrario, la doctora enseña algo diferente. Dice que en aquel tiempo tenías que presentar ofrenda al Eterno. Y en nuestra actualidad dice el libro de Juan, 1 Juan 2, dice, hijito, dice, si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, nuestro Mashiach. Pero ¿cómo es que Yeshua nos va a perdonar reconociendo nuestro pecado y pidiendo perdón a nuestro Mashiach por haber transgredido su Torah, por haber transgredido sus mandamientos? Y Él dice que es nuestro abogado, Él nos perdona, hermano. Pero tenemos que nosotros reconocer y no volverlo a hacer, como dice el dicho por ahí, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Yeshua le dijo a la mujer aquella, nadie te ha culpado, ni yo también te culpo, pero ve y no peques más. Si no lo volvamos a hacer, si lo hicimos inadvertidamente y si lo hicimos por un error o por descuido, hicimos tal pecado. Ahora, no podemos seguir pecando, como decía usted, como dice Pablo, ¿acaso perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque el pecado es la separación entre Elohim y el hombre. Y por lo tanto,
No podemos seguir pecando contra sus mandamientos, contra sus estatutos, contra sus ordenanzas, sino tratar de decir al Mashiach que nos ayude ahora a cumplir sus mandamientos. Sigamos en la lectura, ya estamos por terminar, hermanos. Dice, habló Amén. más el Eterno a Moisés diciendo, cuando alguna persona comete falta y peque por yerro, esto es por yerro, en las cosas santas de Yahweh, traerá por su culpa a Yahweh un carnero sin defecto de los de rebaño, conforme a una estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que haya defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte de la, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Y pagará lo que haya defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él, y en el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Muchos dicen hoy en día, hermano, es que los mandamientos son para los que van a la iglesia. Ojo, no es eso. Es que tú no debes de comer cerdo porque tú eres religioso. No es así. Dice, finalmente, si una persona peca y hace alguna de aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Un ejemplo, cuando no conocíamos Torah, que comíamos cerdo, que comíamos cosas inmundas, no sabíamos que que estaba prohibido, pero ahora, después de que sabemos, somos culpables de ello, aunque éramos ignorantes a esas cosas. Cuando ya sabemos, ya no somos ignorantes, ya se nos dijo y ya somos culpables porque alguien nos dijo, porque alguien nos advirtió que eso es transgresión y que eso es pecado. Dice, finalmente, si una persona peca o hace alguna de estas cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Yahweh. Totalmente quiere decir la Torá que aunque seas ignorante, aunque tú lo hayas hecho por ignorancia, eres culpable. Por tanto, tenías que llevar tu sacrificio cuando tú te dieras cuenta que hiciste algo que no se tenía que hacer y tenías que, es una infracción, dice ciertamente, delinquió contra Yahweh. No había persona que quedara pasada por alto por transgredir los mandamientos de Yahweh. Aunque por ignorancia sin saberlo lo hizo, había culpabilidad. Amén. Entonces, amén. Porque todos los mandamientos son para toda la humanidad, no son nada más exactamente para el que es religioso o para el que sirve al Eterno, sino es para toda la humanidad. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, cuando una persona peque y haya prevaricación contra Yahweh y niegue a su prójimo lo encontrado,
o dejado en su mano, o bien robe o calumnie a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo niegue y jure en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Y todo aquello que sobre haya jurado falsamente, lo restituirá por entero en aquello que pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños conforme a la estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh, y obtendrá perdón de cualquiera cosa, de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Tenía que restituir las cosas. Si robó, tenía que regresarlo, más aparte tenía que presentarse delante del sacerdote para su expiación por el pecado. Cosas dice que niega a su prójimo que le haya encomendado o le ha dejado en su mano. Esas leyes creo que ya las miramos anteriormente, o las vamos a ver, donde dice que si un hombre le entrega un dinero a alguien como guardado, esa persona es responsable de ello. Y si alguno dice, entra a su casa y le roba ese dinero o esa pertenencia, dice que tiene que jurar delante de Yahweh. Dice que el hombre tenía que traer a ese hombre que le entregó las cosas y traerlo delante del Eterno y hacerlo jurar que él no tomó eso, que no, él no gastó ese dinero, o no vendió esas cosas, o no perdió esas cosas. Pero si él dice, o bien robe o calumnia a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo niegue. Dice también que si un hombre pierde a su asno o a una oveja y la busca y tú la hallas, entonces tienes que regresársela a su prójimo, porque tiene dueño el asno o la oveja. Pero dice que si este hombre lo niegue o se lo quede, entonces le es contado por pecado. Prácticamente todo lo que es encontrado que tenga nombre, hay que entregarlo para atrás. No sea que encontrando la cartera de tu prójimo y veas que se llame fulano y nada más le saques el dinero y lo tires para atrás, eso es pecado. ¿Sí? No importa que venga llena de dinero esa cartera, tú tienes que entregarla tal como está, con todas sus pertenencias, a tu prójimo. Porque si no, has cometido pecado o has delinquido delante del Eterno. En excepto que encuentres dinero que no tenga nombre de nadie, eso ya es favor del Eterno para ti. Pero aún todavía, si ese dinero lo busca una persona, tienes que regresárselo a la persona que lo anda buscando. Sí. Correcto. Eso es lo que enseña acerca de hacia el prójimo, a las pertenencias que le pertenecen al prójimo. Y si tú te quedaste con ello, dice que tienes que devolver la quinta parte, más aparte ofrecer el sacrificio por tu expiación, por el pecado de lo cometido. Y todo aquel también que haya jurado falsamente, también dice, restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá la quinta parte en el día de su expiación. Estas son las ordenanzas que, como dijo desde el principio, habló Yahweh a Moisés con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Amén. Todas estas palabras las habló el Eterno, hermano. Todas estas palabras que estamos leyendo las habló Yuhei Bat Hei, el Todopoderoso. Por lo tanto, nosotros
somos ahorita solamente unas bocinas, hermanos. Somos simplemente unos parlantes que estamos repitiendo lo que el Eterno ordenó en esta Torah. No le estamos añadiendo ni le estamos quitando nada, y que el Eterno nos ayude siempre a no quitarle, a no aumentarle, porque el que le quita será quitada su parte en el libro de la vida, será quitado su nombre. El que le aumente, le serán aumentadas las plagas que están escritas en este libro. Es por eso que no podemos sacar texto fuera de contexto, como lo que usted decía, hermano, cuando se hablaba de la ofrenda, decir, pensar, no, ahora son ofrendas de dinero. Ojo, no se puede hacer eso. Sí. Está hablando Correcto. de una ofrenda de un animal. Está hablando de ofrendas de sartén, ofrendas de espigas. Está hablando de ofrendas de ganado, de cabras, y ofrendas por expiación por el pecado. No confundamos las cosas ni transversemos lo demás. También hoy en día está muy popular hablar del diezmo y decir que el diezmo es dinero. Jamás el Eterno pidió diezmo en dinero. Pero eso yo creo que será un tema para hablarlo mucho más después. Pero ¿por qué sale esto? Correcto. Porque la gente transgiversa la Torah. Transgiversa lo que es la escritura. Saca Solo cumplen lo que les conviene. Saca lo que les conviene y aún luego dice no estamos bajo la ley. Pero piden el diezmo, que es ley. Y no lo piden conforme a la Torah, sino lo piden conforme a su creencia, Avaricia. a su transgresión. Se puede decir transgresión porque no está conforme a Torah. Sí, está erradamente. Shalom. Mire, es que hay una cosa que es muy importante. Hay normas de la Torah que, aunque el Mashiach murió en ella, hay normas en la Torah que se siguen cumpliendo. Amén. Porque mucha gente dice o piensa, ya Yeshua murió y él es la Torah. Y ya la Torah, no, la Torah hay normas, leyes que siguen perpetuas. La alimentación, los cadáveres, la impureza, que más adelante la vamos a ver, la impureza sexual, o sea, la impureza física, o sea, esas normas siguen vigentes en la Torah. Amén. Y tenemos que cumplirla nosotros. Entonces no es porque el Mashiach ya lo hizo, pues yo no voy a cumplir las otras normas. No. Las normas, hay normas en la Torah que hay que seguirlas cumpliendo. Ser compasivo, ser misericordioso, lo vamos a leer. Y no nos vamos a saltar esas partes que son importantes. Una persona que llega a ser sadik es porque, como decía hace tiempo yo, vivió lo que aplicó a través de lo que estudió en la Torah. Por eso llega a ser sadik. No por las palabras, porque mis palabras pueden pesar mucho, pero lo que pesa realmente es lo que yo viví y hice como lo que dice la Torah. Eso es lo más importante. Y hay cosas que están en la Torah que se tienen que cumplir. Amén. No porque diga un hermano, no porque diga, no, es que lo dice la Torah. Cuando alguien celebra, como los que están celebrando Purim hoy, les digo, está en la Torah, no. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque quieren, lo hacen porque son rebeldes al Eterno. Les molesta que les diga rebeldes, pero es que son rebeldes, les digo. Son rebeldes, o no. Cuando yo hago algo que no dice el Eterno, soy rebelde. Delinquir. O no les decía, dice que está delinquiendo correcto. contra el Eterno. El Eterno, pueblo rebelde, les decía Moshe. ¿Por qué? Porque no querían cumplir la Torah. Entonces el que no cumple la Torah es rebelde al Eterno. Porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Porque yo quiero hacer lo que yo deseo. Y esto no es de que yo hago lo que yo quiero, lo que yo deseo, no. Esto es que hacemos lo que dice el Creador. Le leo una parte, dice, finalmente si una persona peca, hace alguna cosa de todas aquellas cosas
que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, como lo que está hablando usted de Purim. Eso no está ordenado por el Eterno. Esas cosas no Correcto. se han de hacer. Y si aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Dice, traerá al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Esa infracción ciertamente delinquió contra Yahweh. Celebrar algo que el Eterno no ha establecido es delinquir, hermano, es suplantar, Correcto. es poner encima de lo que el Eterno no estableció. Así es. También lo que, como decíamos de las ofrendas, decir que ahora son ofrendas de dinero, es también suplantar, es delinquir, es ser ladrón, ¿sí me entiendes? También pedir diezmo de dinero cuando el diezmo era en grano, en producto, también es delinquir, también es infracción a la Torah. Eso es otro asunto. Si la persona quiere diezmar de su salario, eso es diferente a que alguien te exija que diezmes de tu salario. Amén. Correcto. Y damos por terminado, hermanos, acerca de las ordenanzas que el Eterno habló acerca de las expiaciones por el pecado, la expiación, la ofrenda de paz, acerca de lo que es el pecado, cómo es que un hombre llega a pecar, que se contamina por muerto, porque peca por hierro, porque negó algo a su prójimo, se quedó con algo de su prójimo, le robó lo perdido a su prójimo, no entregó lo que encontró de su prójimo. Este es el tema de esta parashá, la número 24, esperando, hermanos, hermanas, pueblo de Israel, conlleve a usted a compartir esta enseñanza, esta lectura más bien de la Torá, para que podamos seguir avanzando y más hermanos sigan viendo y sigan escuchando la Torá cada Shabbat conforme al mandamiento. Amén. Queridos hermanos, sean Shabbat Shalom para todos y que el Eterno me los bendiga. Amado, despídanos, bendiga a los hermanos y nos estamos viendo, si el Eterno lo permite, para el siguiente Shabbat. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, Shalom a todos, que el Eterno les bendiga. Dijo el Eterno a través de Moshe, bendecirás así a mi pueblo Israel. Llevarejeja, Yahweh Beismereja, Yael, Yahweh Panaeleja, Bikuneca, Isa, Yahweh Panaeleja, Beachele, Han Shalom. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Eterno haga ustedes su rostro y les dé Shalom en el nombre de nuestro Mashiach Yeshua por los siglos de los siglos. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha, Beatá, Yahweh Eloheija, Behol Lebaja, Ujol Nasheja, Ujol Meodeja. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim es uno, amarás a Yahweh, tu Elohim, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, Amén. Shabbat Shalom. Un abrazo, Shalom, Shalom. Que el Shalom. Eterno bendiga a todos nuestros hermanos que nos Amén. vieron, a todos nuestros hermanos que comparten esta transmisión. Sean bendecidos. Ahí estaremos contestando sus mensajes, sus opiniones acerca de la lectura. Y Shabbat Shalom para todos, hermanos. Shalom, Shalom.